Hola, un saludo a todos y todas. Soy Paulo Sánchez, gerente del Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez de Bogotá. Quiero agradecer muy especialmente al Congreso MAC por esta invitación a los microrrelatos y aprovecho la ocasión para invitarlos a todos para que se sumen a la agenda completa del Congreso que comienza el próximo 2 de julio. Cuando pienso en música en estado de resistencia, se me vienen estas tres palabras como ideas: inclusión, conmoción, territorialidad. Y me han invitado a dar respuesta a esta pregunta. Colombia, escenario de poéticas diversas, dispuesto para la circulación de sus mensajes estéticos y políticos. Pero antes de dar respuesta puntual, y aprovechando los 5 minutos que tengo en este espacio de los microrrelatos, también quisiera decir que me parece muy interesante el ejercicio de plasmar sintéticamente una idea tan compleja y aún en construcción como esa de la música en estado de resistencia. Pero para mí amerita invertir un minuto en dimensionarla con algo más de amplitud, a partir de estas tres ideas que acabo de presentar, que son para mí palabras clave que resultan siendo leads de pequeños perfiles y contextos. Y es que hablamos de músicas que de manera tácita han asumido el rol de ser banda sonora de un estado de conmoción permanente. Música que se resiste a sustituir lo fundamental por lo accesorio, músicas para la inclusión, pero que son permanentemente excluidas de los símbolos de identidad a pesar de ser identidad en sí mismas, música que sabe de la vida de los seres humanos en los territorios, y que cuando hago esa analogía de el ser humano en el territorio y la música, vendría siendo como música que aún no tiene para el pasaje y mucho menos para la payola. Son músicas que se abren paso desde la honestidad y con un mérito fundamental que es el del contenido, a pesar de que permanentemente sean músicas en cuestión a las que se les tenga que invitar a que asistan y formen y consoliden congresos como para delinear el futuro que la política pública le niega. Entonces, frente a la pregunta, quisiera plantearlo de la siguiente manera. Y es que se ha impuesto una política del miedo desde la cual se ejerce con mucha dificultad y con restricciones la ciudadanía. Y si no hablara de ciudades y ciudadanos, sino de campo y de campesinos, pues entonces ahí uno podría presentar un escenario en el que efectivamente nos vemos diversos. Sí, pero en ese escenario, en ese contexto, creo que la retórica del discurso de exclusión se exacerba, pero evidentemente esas poéticas diversas, por el territorio, por la formación, las tendencias que a su vez reflejan pues diversos contextos sociales, padecen del mismo mal, y es ese de ser vistas a la luz de una fracción de ese panorama vigente, actual de la economía creativa, a través del cual se le mira desde la óptica de la generación de empleos, de la generación de riqueza económica, muchas veces en detrimento de la valoración de la generación de valor simbólico, que es fundamentalmente lo que las define. Y no estar en esa línea también pues las hace estar al margen de lo que se valida como política pública, y eso cierra espacios. Y porque creo que es música que no sucumbe a ese encanto de ser el aparente eslabón fuerte de la cadena, porque además espera permanentemente mejores espacios, mejores remuneraciones, con mayores audiencias y menos imposturas, es que pienso que Colombia no es un país dispuesto para la circulación de los mensajes estéticos y políticos. Y a veces pareciera que estas músicas que resisten son tendencia, son mayoría, pero creo que es porque hemos estado cayendo o hemos ido cayendo en la trampa, y ya se vuelve como un hecho rutinario, del algoritmo de las redes sociales. Entonces vivimos en círculos viciosos de mutuo elogio, de los que luego nos aterrizan de un bandazo, un plumazo, un pupitrazo o una alcaldada o un decreto astuto. Pero yo creo que no debemos perder de vista que las músicas en resistencia siguen siendo las de la inmensa minoría, a pesar de que en nuestros círculos tengan tanta aceptación y logremos consensos en los lenguajes, en los mensajes
y hasta en la utilidad de esos mensajes y esos contenidos. Pero debo decir que de verdad con preocupación y compungido que ver ahora a los músicos que con una dignidad tremenda están presentando sus ideas desde las plataformas virtuales en este tiempo de aislamiento, creo que eso es una evidencia de que no hemos logrado a tiempo ni en tiempo ser artífices de un modelo y de un proceso de transformación. Bueno, una buena noticia, y es que a muchos de los músicos que hacen música al margen de los mecanismos de la gran industria no les angustia tanto tener pocos seguidores, pocos adeptos, y que puedan contarlos pues casi que mecánicamente en las métricas de sus redes y demás, porque sigue siendo válido para ellos desarrollar el discurso de la independencia. Y yo no quiero afirmar con esto que solamente la música independiente pueda ser música en estado de resistencia, por supuesto que no, pero yo creo que la dimensión sí está en la capacidad de representar el momento histórico. Y lo que yo esperaría de corazón es que cada vez sea menos imperativo ser efectivo solamente con la estrategia comercial antes que con el compromiso social y cultural. Pues además porque creo que el equilibrio entre esas dos variables es posible. Bueno, y concluyo diciendo que definitivamente hacen falta más espacios de circulación para la música que asume compromisos. Y evidentemente esa simetría también se refleja en las agendas y en las curadurías que yo siento que buscan más likes antes que ciudadanos cercanos y ciudadanos que alimenten esas audiencias para la sostenibilidad de estos escenarios. Y como última parte del ejercicio al que me invitan en este espacio de los microrelatos, pues quiero plantear una pregunta para que por supuesto la alimentemos con una fuerte y profunda reflexión colectiva, que es de lo que se trata este espacio del Congreso, y además para que no quede a expensas pues del pupitrazo de los legisladores solamente. Y la pregunta sería: ¿cómo debe incorporarse de manera clara e incluyente el asunto de la circulación de las artes en la política pública de industrias culturales a partir de una reflexión amplia sobre la escala de la circulación? De nuevo, muchas gracias al Congreso y todos muy cordialmente invitados a que sigan la agenda completa. Gracias.